Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el uso del timer para la temporización en los microcontroladores PIC. En un anterior video habíamos visto el concepto del timer y cómo se usa para generar un retraso de tiempo. Ahora veremos el uso del timer para temporizar o cronometrar un tiempo determinado. Concretamente realizaremos un programa que permita controlar un sensor ultrasónico y poder visualizar la distancia en una pantalla LCD. Bien, para realizar ese programa, primero debemos saber cómo funciona el sensor ultrasónico. El sensor ultrasónico es un dispositivo que se usa para medir distancias y detectar obstáculos. Para este ejemplo, usaremos el HC-SR04. Su funcionamiento consiste en mandar señales de ultrasonido y recibir el eco que producen después de chocar con un obstáculo. El sensor ultrasónico consta de 4 pines. VCC para conectar la fuente de alimentación de 5 voltios, GND para conectar a la tierra, el trigger o disparador que se encarga de mandar la señal de ultrasonido y el eco que se encarga de recibir la señal reflejada. Analicemos con más detenimiento su modo de trabajo. Desde el PIC mandamos un pulso de 10 microsegundos de duración al trigger del sensor. En respuesta a eso, el sensor transmite una ráfaga sónica de 8 pulsos a 40 kHz. Después de haber mandado las ráfagas ultrasónicas, el pin eco se pone en nivel alto y se va a quedar ahí hasta que reciba la señal reflejada o se llegue al límite máximo del conteo, momento en el que pasará a nivel bajo. La distancia del objeto al ultrasónico se halla de la siguiente manera. Primero calculamos el tiempo que demora la señal ultrasónica en salir y volver al sensor ultrasónico después de chocar con un objeto. Ese tiempo será igual al tiempo en el que el pin eco permanece en nivel alto. Si dividimos ese tiempo entre 2, obtendremos el tiempo que se demora la señal ultrasónica hasta llegar al objeto. Ya con ese tiempo obtenido, calculamos la distancia. Por fórmula sabemos que la distancia es igual a la velocidad por tiempo. Si suponemos que el medio donde se propaga la señal ultrasónica es el aire y es un medio constante, la velocidad de propagación será de 343 metros por segundo. De esa manera hallamos la distancia del ultrasónico al objeto. Con el microcontrolador PIC debemos contar el tiempo en el que el pin eco del sensor ultrasónico permanece en nivel alto. Para llevar a cabo esta tarea es que se utilizan los timers. Bien, para que quede más claro, vamos a explicar exactamente lo que vamos a hacer en la programación. Hemos elegido la frecuencia del oscilador a 8 MHz. La frecuencia del CPU es de 2 MHz. Además no hemos colocado un prescaler. Por eso la frecuencia del timer es de 2 MHz y su periodo es de 0.5 microsegundos. Primero mandamos un pulso al pin trigger del ultrasónico. El sensor enviará 8 pulsos de ultrasonido. Después, el pin eco pasará a nivel alto. Como ya explicamos, el tiempo que demora los pulsos de ultrasonido en alcanzar al objeto es igual al tiempo que permanece el pin eco en nivel alto entre 2. Nosotros, a partir de la frecuencia del timer, vamos a ir contando el tiempo en el que el pin eco permanece en nivel alto. De tal forma que el tiempo en el que el pin eco permanece en nivel alto es igual a n por 0.5 microsegundos. Si hacemos el cambio, diremos que el tiempo del ultrasónico al objeto es de n por 0.5 microsegundos entre 2. Como sabemos, la distancia es 343 por el tiempo del ultrasónico al objeto. Si ponemos la medida en longitud de centímetros y el tiempo en segundos, nos sale que la distancia es igual a n entre 117. La medida se encuentra en centímetros. Ahora, n puede tomar un rango de valores. Nosotros estamos trabajando en el modo de 16 bits. Por eso n puede ir de 0 a 65.535. Eso significa que en un caso ideal podemos obtener distancias desde 0 hasta 560 centímetros.
aunque en la vida real estos sensores ultrasónicos pueden llegar a lo mucho a medir como mínimo 2 centímetros y como máximo 4 metros. Bien, ahora vamos a ver el diagrama de bloques del timer 0. Con el T0CS podemos elegir si queremos usar un oscilador externo o interno. Para nuestro caso usaremos un oscilador interno. Por eso elegimos T0CS igual a 0. Ese oscilador tendrá una frecuencia de 8 MHz. El CPU utiliza 4 ciclos del oscilador para una instrucción. Por eso la frecuencia del CPU será la frecuencia del oscilador entre 4, es decir, 2 MHz. Después de seleccionar T0CS, con el bit PSA podemos elegir si queremos preescalar la frecuencia del CPU o no. Si elegimos PSA igual a 1, la frecuencia del timer es igual a la frecuencia del CPU. Y si elegimos PSA igual a 0, habilitamos los bits del preescaler. Estos bits son T0PS2, T0PS1 y T0PS0. Dependiendo de sus valores, se le asigna un coeficiente al valor del preescaler. Para nuestro caso, no vamos a necesitar preescalar la frecuencia del timer. Por eso elegiremos PSA igual a 1. El bloque siguiente sirve para sincronizar el oscilador externo, pero estamos usando un oscilador interno, por ende no ocurre nada. Entonces, con lo que te he mostrado, ya tenemos programada la frecuencia del timer para poder usarlo. Bien, ahora vamos a conocer los registros que necesitamos para configurar el timer. Empezamos hablando del registro de control del timer 0, T0CON. Con el bit TMR0 ON podemos iniciar o parar el timer 0. Dependiendo del valor del T0 8 bit, podemos habilitar el modo de 8 bits o 16 bits. Igual que sucede con el timer 1, también en el timer 0 podemos elegir si queremos trabajar con 8 bits usando el TMR0L o con 16 bits usando el TMR0, que contiene los registros TMR0H y TMR0L. Con el T0CS seleccionamos la fuente del reloj, puede ser un oscilador externo o interno. Con el T0SE selecciono el flanco para el modo contador del timer 0. Este bit solo será útil si utilizamos un oscilador externo. Con el PSA habilitamos o deshabilitamos el preescaler. Finalmente, con los bits T0PS2, T0PS1 y T0PS0, elegimos el coeficiente del preescaler. Dependiendo de la combinación de los valores de esos bits, los preescaler pueden ser 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 o 256. Otro registro que tenemos que observar es el registro INCOM, concretamente la bandera TMR0 y F. Recordemos que esta bandera se colocará a 1 si ha ocurrido un desborde. La explicación es análoga a la bandera TMR1 y F que explicamos en el video pasado, aunque a diferencia del ejercicio del video pasado, ahora no necesitaremos usar las interrupciones. Bien, ahora sí vamos a la programación. Como podemos ver, hemos definido la frecuencia del oscilador a 8 MHz. Para este ejercicio voy a incluir la librería LCD-4 bits. Como su nombre lo dice, esta librería usará 4 bits para los datos de información en lugar de 8. En la programación utilizaremos alguna de sus funciones para imprimir el resultado de la distancia en la pantalla LCD. Voy a explicar a grandes rasgos lo que contiene la librería LCD-4 bits. Quizás en un video posterior podamos ver esto con más detenimiento. Empiezo con el archivo .h. Como la pantalla LCD está en el puerto D, voy a definir LCD-port igual a 3D. También defino data como latD. Recordemos que con el registro lat podré escribir en un puerto, en este caso el puerto D. El pin RS estará conectado al bit 2 del puerto D, por eso lo defino de esta manera.
y como el pin EN está conectado al bit 3, defino EN como 3. En la parte de abajo he declarado todas las funciones que voy a utilizar en esta librería. Ahora, si me voy al archivo .c, voy a encontrar la definición de cada función. Voy a explicar las funciones que nos van a ser de utilidad para este proyecto. En la función lsd-begin, por ejemplo, declaro los bits 4, 5, 6 y 7 del puerto D como salidas, ya que recibirán la información del PIC. Lo mismo ocurre en los pines RS y EN que se conectarán al bit 2 y 3 del puerto D. A los bits 0 y 1 los pongo en 0, para que la máscara clear no les afecte. La ventaja de trabajar con 4 bits de datos en lugar de 8 es que estoy ahorrando 4 bits en el PIC, aunque la información llega 2 veces más lenta. Pero como no necesitamos la pantalla LCD para trabajar con un tiempo instantáneo, lo usaremos con 4 bits. También en el lsd-begin vamos a escribir algunos comandos para utilizar la pantalla. Con el lsd-clear limpiaremos los caracteres de la pantalla. Además, con el lsd-print podré imprimir caracteres en la pantalla. Y con la función lsd-setCursor elijo la fila y columna donde empezaré a colocar los caracteres. Bien, ahora volvemos al archivo main.c. Para usar el sensor ultrasónico declaro las funciones ultrasónico-begin y ultrasónico-red. Estas funciones las he definido en la parte de abajo. Dentro de ultrasónico-begin configuro las condiciones iniciales para el funcionamiento del timer 0. El trigger será un pin de salida, ya que recibirá la información del PIC. El eco es un pin de entrada, ya que tenemos que leer si se encuentra en un nivel alto o bajo. Inicialmente el trigger estará en 0. Ahora nos toca definir el registro T0 con. Como al inicio no estoy temporizando, el TMR0 on estará en 0. Además estamos usando el modo 16 bits, por eso T0 8 bit debe estar en 0. Como estamos usando el oscilador interno, T0 CS debe estar en 0. El bit T0 SE no nos interesa si está en 0 o en 1, por la misma razón que estamos usando el oscilador interno. Yo lo pondré a 0. Tampoco estamos usando el prescaler, por eso PSA debe ser 1. Si PSA está en 1, no importa el valor de T0PS2, T0PS1 y T0PS0. Yo pondré esos bits a 0. La bandera al inicio debe estar en 0. Esto es por seguridad, ya que aún no se empieza a contar y no ha ocurrido un desborde. Justamente como aún no empieza a contar, TMR0 estará inicialmente en 0. La función ultrasónico-begin la colocaré dentro del int main. Aquí también declaro las variables distancia y distancia-str. Con la función lsd-begin inicializo la pantalla. Después, en la primera fila, primera columna, escribiré distancia es 2 puntos. En la siguiente fila pondré el valor de la distancia calculado usando el timer. Por eso, dentro del while igualaré la variable distancia con la función ultrasónico-red. Veamos que nos devuelve esta función. Primero declaro la variable tiempo. Después, de acuerdo al funcionamiento del sensor ultrasónico, debo mandar un pulso de 10 microsegundos al trigger. Pasado ese tiempo, lo coloco a 0. El sensor después de esto mandará los pulsos ultrasónicos. Con el while nos aseguramos que esto suceda mientras el pin eco se encuentre en nivel bajo. En un inicio, TMR0 estará en 0, y cuando el bit TMR0 on se encuentra en 1, inicia el conteo. Con este while nos aseguramos que el conteo va a continuar mientras el pin eco se encuentra en nivel alto y cuando no sobrepasamos el rango máximo de conteo que provoca que la bandera TMR0 y F pase a 1. Cuando ocurra una de esas dos condiciones, significa que debemos dejar de contar.
Por eso colocamos TMR0 on en 1. La bandera TMR0 y F también valdrá 0. Y la variable tiempo será igual al valor de TMR0. Recordemos que si a ese valor lo dividimos entre 117, tendremos la distancia en centímetros del ultrasónico al objeto. Este es el valor que yo guardaré en la variable distancia. La función sPrint convierte a string ese valor y lo guardo en la variable distancia-str. En la segunda fila imprimiré el valor de la distancia y le colocaré la magnitud de centímetros. Bueno, eso sería todo por la programación. Ahora pasamos a la simulación en Proteus. Bien, ya he cargado el archivo .exe del proyecto. He utilizado esta simulación del sensor ultrasónico HCSR04 para hacer las pruebas. Para poder usarlo en Proteus, te estaré dejando en la descripción la carpeta en formato RAR con 3 archivos dentro. El archivo IDX y lib tienen que ir pegados en la ruta de la carpeta library que te estoy mostrando. Esa carpeta se crea cuando descargamos el Proteus. Y la ruta del archivo .exe tiene que ser pegada en esta sección. Con el potenciómetro simularé un cambio en la distancia. Ahora sí, con todo listo, le vamos a dar a correr y observamos. Como pueden darse cuenta, cuando yo disminuyo la resistencia, la distancia es menor. En este caso, el rango mínimo es de 4.4 centímetros, mientras que cuando yo aumento la resistencia, aumenta también la distancia. De esa manera, usamos el timer como temporizador de tiempo y lo aplicamos en la medición de distancias con el sensor ultrasónico. Bueno, eso sería todo por este video. En los próximos videos continuaremos con la clase de microcontroladores PIC. Gracias.